Buenos días para los hermanos que no he saludado. Y bueno, damos gracias a Dios porque, primero que todo, saber estar aquí delante es más que un privilegio, es una misericordia de Dios el poder ser usado por Él. Y oramos al Señor para que el Señor sea hablando en nuestra vida, tanto a la mía como a la de ustedes, y bueno, nos gozamos. Por estos días hemos visto que han habido bastantes cosas en los cuales vemos nosotros que estamos atendiendo como, digamos, de nuestro interés. A nivel de televisión creo que estamos bien, tenemos la cuota mínima, ¿cierto? Noticias, deporte, entretenimiento, películas y demás. Y esto no es nada malo, bueno, que uno se entretenga, aunque a veces pierde mucho tiempo, ¿no? Usted sabe que es así. Sin embargo, cuando miramos cosas que, digamos, llevan la mayor atención de nosotros, muchas veces encontramos que como seres humanos nos dejamos llevar por esto. Y estoy hablando específicamente de por algo que ocurrió en esta semana, bueno, a nivel del deporte, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta el fútbol? Creo que a gran mayoría hombres y algunas mujeres también, ¿cierto? Y veíamos que habían dos equipos allí que se estaban enfrentando por un campeonato, y que había unos pronósticos y grandes jugadores, y bueno, todo el mundo estaba pendiente. Y si no, en las noticias lo escuchó. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con algo que sucede en el fútbol, y se llama un contragolpe. Un contragolpe, pero este es contragolpe del reino. Tuve la oportunidad de estar en un tiempo allí con unos hermanos misioneros y nos compartieron este tema. Fue muy interesante. Y aunque tenemos corto tiempo y no vamos a poderlo ver todo, ¿sí? Sí creo que usted piense por un momento cómo podemos ver esto a nivel del reino de Dios. ¿Qué es ese contragolpe? ¿Cuándo sucedió? ¿De qué manera? ¿Cómo es que esto se puede asemejar a lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es el plan que Él tiene para su iglesia? ¿Por qué las cosas suceden? Y para eso vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo número 9, en el versículo número 23 y 24. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Y vamos a mirar dos versículos que me hablan de algo que el Señor nos ha dicho. Rápidamente en Jeremías, capítulo número 9, versículo número 23 y el 24. Dice así la palabra del Señor. Segundo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir dirección. Señor y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos para darte las gracias por la oportunidad, para que hables, Señor, a mis hermanos y también a mí, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros en este lugar. Tú nos conoces, sabes quiénes somos por nombre, nos has creado, Señor. Sabes la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, de las familias, de esta tu iglesia. Y queremos, Señor, que seas tú, Señor, hablando, diciéndonos, mostrándonos, abriendo nuestros ojos, Señor, para ver todo lo maravilloso que tú ya has hecho, Señor, y que tal vez nosotros no hemos todavía entendido o no hemos puesto en práctica, Señor. Gracias porque, Señor, tu presencia está en medio nuestro, Señor, lo sentimos y vives en nuestro corazón. Nos has cambiado, has hecho nuevas criaturas de nosotros, Señor, y haz que en este momento, Señor, tu gracia, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros para poder entender lo que en tu palabra está escrito, Señor. Que no sean mis palabras, que seas tú mismo, Señor, hablando, porque en el santo nombre de tu Hijo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos. Amén. Bien, entonces decíamos un contragolpe. ¿Cuándo ocurrió el golpe? El primer momento en que, no, Dios perdió el control. Él nunca lo pierde.
Él siempre está allí y todo está para Él, para su gloria. Pero recuerda usted en el principio que Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Dice que a imagen y semejanza, ¿cierto? Y que lo creó como varón y hembra, ¿sí? Y que le entregó, ¿qué? Un lugar especial donde Él iba a estar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Edén. ¿Y qué había en el Edén? Todo lo que ellos necesitaban. No tenían nada. Y aquí hace una referencia a la persona que daba la charla diciendo es, algunos como ven a Adán, como un hombre por allá, hasta bruto, y vale el término así entre comillas. ¿Por qué? Pues es un hombre por allá solo, ¿sí? Sin mayor educación. ¿Y usted qué piensa? ¿Será que tendrían razón o no? Lo creó Dios a imagen y semejanza. ¿Cuál fue la tarea que Dios colocó a Adán? Colocar los nombres a los animales, ¿sí? ¿Qué tarea? ¿Fácil o difícil? Más o menos dice que eran como unos 3000 animales. Pero eso no era lo maravilloso. Colóquele el nombre. No tenía iPad, no tenía computador, no tenía papel, no tenía nada. ¿Qué tenía que hacer? Lo más maravilloso. No solamente colocarle el nombre. Recuérdalos. El siguiente día, ¿cómo fue que le puse a este? Ay, se me olvidó. Pues vamos a colocar el nombre. No, dice que Dios le dio la sabiduría, ¿sí? Y allí le colocó el nombre a los animales. Dice que el tiempo iba transcurriendo y que ellos están allí muy contentos, todo muy feliz, pero en algún momento dice que él no encontró compañía allí y que el Señor, pensando en Adán, ¿qué hizo? Dice que lo durmió y de una costilla sacó allí a su esposa, a Eva, y que luego de eso, bueno, ya sabemos la historia, allí se metió Satanás y en ese momento ocurrió el golpe. ¿Cuándo? Cuando Satanás dice que engañó a Eva y Eva compartió a Adán y Adán tomó del fruto que no debían tomar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Todo cambió. Entonces ahí Satanás, bueno, ya dijo, no, como que aquí ya esto está ganado. Pero ¿qué es un contragolpe? Ya vimos el golpe. ¿Qué es un contragolpe en el fútbol? ¿Qué entendemos por contragolpe? Cuando ocurre una jugada maestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Vienen todos los jugadores al otro extremo de la cancha y estando allí, de pronto en un momento dado, salieron corriendo y lo sorprendieron. Y allí hicieron nuevamente una anotación y igualaron el marcador. El contragolpe es una reacción ofensiva contra el avance del equipo contrario. Eso es un contragolpe. En Jeremías 9, 23 y 24 nos habla de algo que el Señor hace por nosotros, ¿sí? Y dice allí, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros a una persona? Regularmente. Cuando yo no conozco, a muchos de los que están aquí que no les conozco, los distingo, mas no los conozco. Pero ¿cómo conocemos a una persona? Si usted recuerda, cuando usted entabló relación con un amigo o con su esposa, la que era su novia en un principio, tuvo que empezar a ¿qué? Ir a visitarle, ¿cierto? Y a pedir permiso. ¿Me deja ir a visitarla? ¿La puedo llamar? Y allí empezó a conocerse, ¿sí? Y luego de un tiempo ya entonces se vio que como que le gustaba más y empezó a cortejarle. Y luego de eso ya, bueno, se desenvolvió todo. Pero si estamos hablando de conocer, ¿qué es conocer a una persona? Es saber quién es, cómo es, qué hace, qué le interesa, ¿cierto? Y cuando hablamos de conocer a Dios, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Podemos conocer a alguien que es espíritu? ¿Que es invisible? ¿Qué podemos decir nosotros de eso? ¿Es posible? Es posible, ¿cierto? Dice, se alaben que en entenderme y conocerme. Y yo me fui allí a este versículo y me puse a esculcar un poquito y a encontrar esa palabra conocerme. ¿De dónde vendrá? ¿Qué será lo que esa palabra me quiere decir? Porque pues conocer es como general, ¿no? Dice uno, pues todo el tiempo me pasaré conociendo al Señor. Yo ya soy hijo de Dios, muchos de ustedes ya lo son y han pasado un camino conociendo de Dios. Saben quién es, saben que es Dios, saben que es protector, saben que es proveedor. Pero para aquel que no le conoce y que apenas está iniciando, pues como que no sabe mucho de él. Pero esa palabra conocer, quiero que por favor allí en la parte de medios
veamos un momento de dónde viene el original de esa palabra. Ahí, solamente ahí. La palabra conocerme viene del hebreo yada, que está escrito allí. Yada, que no me dice a mí absolutamente nada, ¿cierto? Pero vamos a ir un poco más allá. Por favor, el siguiente. Saber, entender, comprender, conocer. Ese es el original de esa palabra conocer. El siguiente. En la Biblia el vocablo aparece unas 1040 veces, 995 en hebreo y 47 en arameo. Esto significa saber por observación y reflexión, saber por experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa palabra de conocer? Cuando nosotros decimos conocer, saber por relación o por experiencia, ¿qué nosotros decimos? Que para nosotros conocer de Dios tenemos que ir más allá de la gente que Él está ahí. Tenemos que ir a observar, tenemos que investigar, tenemos que reflexionar y tenemos que tener una experiencia de vida, una relación con Él. ¿Sí? Yo le hago esa pregunta: ¿tiene usted esa relación con Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Alguien que lo lea en voz fuerte. Proverbios 3, versículo 6. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo encontraron, hermanos? Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene? Caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias. ¿Qué dice ahí el proverbio? Dice: fíate de Jehová. Y este original de la palabra yada nos habla también allí. Dice que en el término más alto de este original es un contacto directo e íntimo de conocer, ¿sí? Como ocurre en el matrimonio. ¿Sí? En el campo espiritual sugiere intimidad con Dios en oración, que concede bendiciones y victorias. ¿Y el Señor quiere darse a conocer? ¿Ustedes qué dicen? ¿O no? ¿Sí el Señor quiere darse a conocer? Si usted mira la historia y mira lo que el Señor ha hecho con los héroes de la Biblia, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se le reveló Dios a Adán? De forma audible, ¿cierto? Le habló directamente a ellos. ¿Cómo lo hizo con Abraham? ¿Cómo lo hizo con Isaac, con Jacob? En Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el hecho de conocer al Señor hace referencia a que yo debo tener una relación íntima con Él. Y cuando hablamos de ese contragolpe es: ¿qué ha hecho el Señor desde el principio? Desde el principio de la creación. ¿En cuántos días creó Dios la tierra? En 6, ¿cierto? Porque el séptimo Él descansó. Aunque Dios no es hombre para que se canse, pero Él lo instituyó allí, ¿cierto? Dice que Él en cada día iba haciendo una parte. Hizo la luz, hizo las estrellas, hizo los peces. Y al final, ¿qué hizo? Hizo al hombre, ¿sí? A imagen y semejanza. Y desde el principio Él empezó allí a colocar, digamos, todo lo que se necesitaba para recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Y qué es lo que hace el hombre respecto a Dios, respecto a ese conocimiento? ¿Qué hace el hombre? ¿Fácil dejarse que el hombre conozca a Dios? ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? ¿Qué es lo que el hombre ha buscado? Lo vemos allí cuando ocurrió en el diluvio. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? A ver si ustedes lo recuerdan. Dice que el mal había subido a Dios, ¿sí? Y que estaban en un desorden total y que Dios se había arrepentido de lo que había hecho del hombre, ¿cierto? Y que Él dijo: voy a acabar con esto. Y habló a Noé, y allí Noé, ¿qué hizo? Dice, empezó a predicar allí, pero muchos no escucharon. Y luego de eso, ¿qué pasó?
dice que ellos hicieron un arca, cogieron los animalitos y el Señor destruyó la tierra que hasta ese entonces era conocida. ¿Y qué fue lo que pasó después de eso? Dice que, bueno, después de que Noé bajó y hizo un altar, lo celebró a Dios, ofreció. ¿Y cuál fue el mandato que Dios le dio a Noé? Tenía que, ¿qué? Irse y multiplicarse, ¿cierto? Y bueno, ya ocurrieron varias cosas allí. Pero el hombre, desde un principio, ha tenido un pequeño problemita. ¿Cuál es? El pecado, ¿sí? ¿Y el pecado qué es lo que hace? Desastres, ¿cierto? ¿Cómo así desastres? Cuando una persona está alejada de Dios y no quiere buscar de Dios, ¿qué le sucede? Está a su suerte. ¿Y es lo que vemos hoy en día o no lo estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos hoy en día en nuestro mundo, en nuestro país, con las decisiones que toman? Que muchos están allí buscando, ¿sí?, ir en contra de lo que Dios ha hecho. Y es algo que pues no es nuevo, ¿no? Vemos que en otros países ya está legalizado. Pero ahí ya dice que Dios, dándose a conocer, después de eso, allí con Noé, ¿qué fue lo que ocurrió inmediatamente después? ¿Qué hizo Dios? Les dijo que se multiplicaran y empezaron, y ellos no quisieron hacer caso, sino que hicieron una torre, ¿cierto? Una torre de Babel. ¿Y allí qué pasó? Dice que quisieron supuestamente alcanzar a Dios, se confundieron las lenguas, y durante todo este tiempo vemos cómo el Señor estaba allí, haciendo lo que Él tenía que hacer, amándonos, ¿sí?, buscando restablecer al hombre. Pero el hombre no quería. Y después de eso, más adelante, vemos cómo el Señor aún habla por sus profetas, y nos habló también allí en el caso de Moisés y las 10 plagas de Egipto. Y una pregunta: cuando Dios tenía a su pueblo allí en Egipto, a Israel, y ellos estaban esclavizados allí, Dios había preparado un hombre, a Moisés, para que lo libertara. Pero ¿Dios estaba pensando solo en Israel? ¿O qué estaba haciendo allí? Nosotros conocemos la historia. Dice que después de 10 plagas, al final Faraón cedió. Pero ¿qué ocurrió después? Al final, cuando ellos salieron de la tierra, ¿recuerdan ustedes qué pasó? Dice que Israel salió, pero los egipcios fueron detrás de ellos. Pero solamente fueron los egipcios, digamos, tras los israelitas, o dentro de los israelitas, ¿quiénes más iban? Iban también egipcios que habían conocido de Dios y que estaban allí con ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios de salvar a su pueblo Israel? Acuérdense de ese contragolpe. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba guardando su palabra allí. Pero Israel simplemente estaba haciendo ¿qué? Un instrumento para lo que Dios quería hacer con el mundo. ¿Por qué decimos esto de un instrumento? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Recuerdan ustedes? En ti serán benditas todas las naciones, incluidas ¿qué? Nosotros, ¿sí? Como nación. Cuando Dios estaba haciendo esto, estaba pensando en estos tiempos. Vamos a Éxodo capítulo 5 versículo 2. Éxodo 5 versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Recuerdan qué había pasado con Faraón? Dice que había endurecido su corazón. Y algunos piensan que de pronto Faraón no tuvo oportunidad de creer, pero él sí lo hizo. Dios le permitió a él poderle conocer. Dice que él, a pesar de eso, endureció su corazón. ¿Y qué le decía Dios a Faraón? Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea ¿qué? Anunciado en toda la tierra. ¿Ve usted ahí cómo el Señor estaba ya teniendo en cuenta las naciones
las misiones y el propósito. Dice, te he puesto para mostrar en ti mi poder. Si usted piensa eso en un momento, ¿qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros? Estando nosotros aquí en este lugar, en esta tierra, en esta ciudad, en esta iglesia. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha preservado, nos ha guardado. ¿Pero para qué? ¿Solamente para venir el domingo y tener la iglesia llena? No. Mire lo que ocurrió con otro personaje allí, que el Señor estaba allí con él y estaba preservando su pueblo. Primera de Samuel 17:26 nos dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoquen a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Y estamos hablando que el hombre ha resistido y todavía resiste a Dios, pero Dios es más fuerte. ¿Será que Dios conoce al ser humano? ¿Lo creó? ¿Sabe cómo somos? ¿Sabe quiénes somos? ¿Quién era Abraham? Un hombre rico, recto, justo. ¿Cómo era su padre? ¿Qué problemita tenía Abraham? ¿Cierto? Pues dice la palabra que él era idólatra. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios con él? Vio algo bueno en él. Él dijo: en ti ve, sal, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Maravilloso, ¿no? Que un Dios eterno haga algo porque Él a sí mismo lo dispuso. Veamos otro pasaje. Y vamos al Salmos 67, 1 al 3. Estamos viendo en general lo que el Señor ha hecho por su pueblo y cómo Él se ha dado a conocer y cómo ha guardado su palabra, hablando de ese contragolpe del reino, de lo que Él ha hecho. Dice allí en Salmo 67, 1, 3: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Te alaben. ¿Cómo así? Te alaben. Te alaben. Cuando hasta hace referencia dice, cuando hablamos de conocer y dar a conocer y tener una experiencia con Él y saber quién es Él, ahora no solamente es que nosotros le conozcamos, sino que lo demos a conocer. Y dice que aún los seres humanos muchas veces creen que pueden contra Dios. Y me llama mucho la atención porque el hombre está enfrentado. Y hemos visto cuál ha sido el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado? El hombre ha quedado mal, ¿cierto? Pero mire en el Salmo 2, versículo 1 al 4, ¿qué pasó? Salmo 2, versículo 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, y ponga bien atención: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se ríe? ¿Irrespetuoso? ¿Qué estaban haciendo los hombres? Según lo que dice el versículo anterior, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué estaban diciendo? No queremos control, no queremos reconocerle, no queremos Dios. Y dice que Dios se reirá. Pero para entender un poco más de lo que realmente es conocer de Dios y entender de lo que Él hace, es saber que Él está ahí y que está siempre dispuesto a darse a conocer. Y el conocer va más allá. Dice que es una relación de intimidad con Él, ¿sí? Donde nosotros podemos no solo conocerle, sino experimentar lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y al compartir de lo que Él nos ha dado en nuestra vida, podemos verlo en Lucas capítulo 24.
Vamos a Lucas capítulo 24. ¿Recuerdan cuál fue del tema de conocemos? ¿Cuál era el original de la palabra? Yada, ¿sí? Conocer, saber, entender, comprender. En Lucas capítulo 24 nos habla de algo que ocurrió allí, en un camino a Emaús. Y nos habla de que un par de hombres iban hablando, versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y empezó allí a relatarles, y a hablarles, y a compartirles. Dice que los ojos estaban velados para que no le conociesen. Pero del versículo 18 nos dice que ellos estaban hablando de lo que había ocurrido en ese momento, ¿sí? Con Jesús. Dice el versículo 19, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Si a nosotros nos preguntan hoy quién es Jesús, ¿qué podríamos decir? ¿Qué puede decir usted, hermano, hermana? Que es Dios, que transformó mi vida, que me amó. ¿Y qué tanto más conocemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos de lo que Él hace? ¿Ya conocemos suficiente? Decimos, no, ya he pasado suficientes tiempo estudiando la palabra. Yo creo que ya paro ahí. No me sigo preparando. Yo creo que ya conozco suficiente. Creo que uno nunca terminará de conocer lo que Él es, ¿cierto? Dice, después de que relataban allí y el Señor empezó a hablarles, algo ocurrió con ellos. Y dice que más adelante usted va a ver que ellos tienen que ser confrontados. ¿De qué manera? Versículo número 25. Antes de eso, versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas les declaraban todas las escrituras lo que él decía. Y empezó a hablarles allí, ¿sí? ¿Y qué fue lo que les dijo? Insensatos y tardos de corazón. ¿Qué podemos nosotros decir como iglesia, hermanos? Y esto no va para nadie. En general, ¿conocemos de Dios? ¿Sabemos lo que Él hace? Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Pero oír qué? Su palabra, sus recomendaciones, su consejo. En Éxodo 9:16, nos volvemos un poquito. Éxodo 9:16. Decía allí, Dios a Faraón, le estaba hablando allí. Te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué es lo que hoy en día nosotros creemos y pensamos a veces de Dios, si le conocemos? Nosotros conocemos lo que Él hace por nosotros, lo bueno que Él hace. ¿Pero Dios es justo? Le voy a poner un caso y usted me dice. Usted me dice si Dios es justo. Y lo que le voy a decir es simplemente para que usted lo analice, para que lo piense. Hay tres casos, tres historias. Primero, Jabes. ¿Quién era Jabes? Fue un hombre que hizo una oración. ¿Y qué hizo Dios? Se la contestó de forma inmediata. Le concedió lo que él pidió. Ensancha mi territorio. ¿Sí? Había otra mujer que fue una mujer sierva que fue tomada presa o esclava en Israel y fue llevada a los sirios. Esta mujer compartió al amo de su señor, que era un general. ¿Cómo se llamaba? Naamán. Y esta mujer como esclava, pues para mí no tenía ninguna dificultad. Una esclava, ¿cierto? Entonces decía alguno, el comentarista hablaba de algo similar. Piense en el entorno que esta mujer se encontraba. Posiblemente a su papá lo mataron. No lo dice la palabra, es algo que pudo ocurrir. A la mamá posiblemente le violaron. A ella le violaron. Y ella estaba allí en un lugar que no era su país y estaba esclava. ¿Sí?
¿Cómo cree usted que se puede uno sentir en un lugar allá? ¿Feliz? No. Y ella perdonó y dice que ayudó allí a su Señor. El último caso, veamos a Esteban, siendo un mártir de la iglesia. ¿Qué hacía este hombre? Dice que fue lleno del Espíritu Santo y él dice que vio allí a la derecha el Padre, dice que se encendieron en ira y ¿qué hicieron? Le mataron, ¿sí? Y acabaron con su vida. Y estábamos hablando si Dios es justo, hablando de conocer a Dios y hablando de lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué podemos nosotros entender? Uno dice, bueno, yo llevo muchos años pidiéndole al Señor, el Señor todavía no me contesta. Y esta mujer que estaba allí, pues realmente ella no tendría por qué haber hecho eso. Y Esteban estaba haciendo lo que Dios le dijo. Cada uno murió en diferentes circunstancias. Cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios y de lo que Él hace por nosotros y de lo que Él quiere por nosotros y de lo que Él hace, tenemos que pensar que Él es Dios y que nosotros, como sus criaturas, no tenemos por qué estar cuestionando lo que Él hace. O si lo hacemos, a veces dudamos, a veces vamos en contra de lo que Él dice. Dice que Él lo colocó allí y que Él hizo lo que tenía que hacer porque Él es Dios. ¿Cuál fue el versículo primero que leímos en Jeremías? No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el ¿qué? El valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. ¿Qué estaban haciendo allá? Estaban diciendo, mire Señor, yo sé que nosotros somos sabios, mire, ahí está, mira Padre, somos muy valientes y tenemos dinero. Entonces el Señor que les estaba diciendo, no es suficiente para mí. ¿Sí? Solamente si usted se quiere alabar, entenderme y conocerme. ¿Y cuál era el resultado de entender y conocerle? Habían tres cosas. Una, ¿cuál era? Misericordia, ¿sí? Juicio, justicia. Y al final nos da la razón para cerrar con broche de oro. ¿Qué dice? Porque estas cosas, dice, quiero, dice Jehová. Entonces, cuando hablamos de esa relación de conocer a Dios, de ver lo que Él ha hecho, que Él no ha perdido el control y que Él está allí deseoso para que nosotros le amemos, podemos decir también que podemos conocer aún más cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre? Que el hombre sea feliz, que el hombre llegue ¿a qué? A descansar en Él. Y vamos a mirar 3 versículos. Primera de Reyes 8:43. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Cuál era el propósito? Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Si usted ya conoce de Dios, si usted ya sabe quién Él es en su vida, ¿cuál será el propósito que tiene usted en su vida? Que otros puedan conocer a ese mismo Dios que usted conoce. Es decir, que lo podamos compartir. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué pasará? Habrá muchos que se van al infierno. ¿Por qué? Nosotros no estamos haciendo la tarea, no estamos compartiendo el Señor. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9 nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué es lo que era la recomendación para Salomón? Reconoce al Dios de tu padre en el conocer, ¿sí? En el buscar, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Mira esas recomendaciones que el Señor nos está haciendo en esta mañana. No es solo conocerle, es servirle. Y cuando hablábamos de esas 3 referencias, a veces nosotros pensamos, piense por un momento, ¿cómo podíamos nosotros pensar en un punto errado de un creyente de lo que Dios puede hacer?
¿Cómo podemos pensar de una manera equivocada? Les voy a dar un ejemplo. No es posible que Dios sea injusto conmigo. Me mande a un infierno a pagar un pecado finito por toda una eternidad. De pronto Él, a mitad de ahí de estar yo sufriendo, acabe completamente con mi vida y no me deje padecer. Veamos otro punto, hablando de lo que hoy en día está en boga en nuestra ciudad, el matrimonio igualitario. Eso no le hace mal a nadie. Y como no le hace nada mal a nadie, yo estoy de acuerdo. Que sean felices. Eso es un punto equivocado que nosotros estamos como creyentes muchas veces dejando que el mundo se meta en nosotros. Y conociendo a Dios, ¿qué diría Dios? Dios lo estipuló, hombre y mujer. Dios dijo, si no es correcto, no se hace, aunque políticamente hablando esté bien, aunque la ley lo permita. Pero delante de Dios, o somos luz o somos oscuridad, ¿sí? No podemos ser tibios, como nos decían en la clase. Y es lo que en este momento estamos compartiendo. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si tú le buscares, ¿qué vas a? Lo hallarás. Si nosotros vamos a Él, Él va a estar, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo vamos a aprender nosotros cosas de Él si ni siquiera estamos teniendo nuestro devocional, si ni siquiera estamos orando, si ni siquiera estamos cumpliéndole, si ni siquiera estamos asistiendo, si ni siquiera estamos viviendo lo que Él manda en su palabra? En Isaías 43:10 nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Usted y yo hemos sido escogidos, ¿sí?, para un propósito. Y ese contragolpe que nos hablaba allí, ¿sí?, es que el Señor durante toda la Biblia estaba allí generando una línea, un hilo, entrelazando, para colocar, guardar a su pueblo. ¿Cómo recibimos nosotros el Evangelio? Por los discípulos. Dice que ellos fueron y llevaron el Evangelio a muchos lugares, y luego de eso usted y yo podemos escuchar. ¿Y qué pasará con aquellos que no han escuchado? A veces tenemos a Dios nosotros como el Dios bombero. ¿Cómo es un bombero? Recibe el teléfono, oiga, mire un incendio. Sale a correr, se alcanza a poner el saco y sale allá a apagar el incendio. Dios es el Dios bombero, va tras la urgencia. Pero no lo tenemos como ese Dios que realmente queremos conocerle, entenderle, alabarle. ¿Cómo le estamos honrando? ¿Cómo le amamos? ¿Quiere usted conocerle a Dios íntimamente? Recuerde ese término allí de ya, dice, en una permanente relación con Él. ¿Qué pasará cuando una persona ha vivido con el Señor y le conoce y le anhela, ¿sí?, y le busca? Dice que en la ley de Él medita de día y de noche. ¿Será igual la persona? ¿Tendrá lo mismo? ¿Cómo serán sus prioridades? Y lo que el ánimo nos lleva aquí es saber que Dios durante todo el tiempo ha estado pendiente de nosotros. Juan 17:3 nos da ese regalo que usted y yo ya recibimos por conocerle, pero que no puede quedar ahí, como nos decían en la clase. Hay que ser práctico, y práctico es que usted sabe exactamente a diario en qué está fallando, en qué estamos errando. ¿Hasta cuándo, hermano, va a tomar medida? ¿Mañana? ¿Hoy? Tiene que ser ya, pronto. El Señor viene. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Según lo que nos dice el versículo, que te conozcan a ti. Conocer es más allá de venir y sencillamente levantar la mano y decir, yo quiero recibir a Cristo. Conocer es un diario vivir con Él. Es confesarle mi pecado y decirle, mire, yo soy esta clase de changuita. Yo no soy tan buena gente como muchos me ven.
tengo pecado, me equivoco, tengo malos pensamientos, siento rencor, siento ira, estoy solo. Y el Señor dice allí, con todo eso te recogeré y te haré grande, te usaré, porque soy Dios, porque tengo misericordia. Entonces, al mirar todo lo que el Señor hizo allí, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cómo podemos nosotros dar a conocer a Dios? Compartirle. Primero, algo maravilloso, darle a conocer. ¿Cómo da a conocer usted a un Dios maravilloso como Él? Con su testimonio, con el amor, compartiéndole a otros la palabra. ¿Qué tal si dejamos un poco la pereza? ¿Sí? ¿Qué tal si nos ocupamos en su obra? ¿Qué tal si amamos al prójimo? ¿Y qué tal si hacemos su voluntad? El Señor Jesús decía que mi comida es hacer tu voluntad, ¿sí o no? Que ir a Él es hacer su voluntad. ¿Y cuál será la voluntad de Dios en este tiempo para la iglesia? Que nos quedemos acá o que compartamos a otros de Él, que le busquemos, que le amemos. Y terminemos con Jeremías nuevamente allí, volvamos a leer por favor, en Jeremías 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor Padre amado, entendemos que, Señor, nos falta aún mucho más por realmente saber quién eres. Hemos visto tan poco, Señor, de ti, porque no hemos querido, Señor. Tu palabra es clara y nos dice, Señor, que tú te complaces cuando te buscamos, cuando confesamos, cuando nos ponemos a cuenta contigo. Estamos frente a tu iglesia, Señor, muchos hermanos, familias, amigos, nuevos, conocidos, personas, Señor, que están escuchando tu palabra. Sé tú, Señor, llegando a su mente, a su corazón. Señor, seguir jugando a ser cristianos. O somos de ti o somos del mundo. No podemos estar en los dos bandos a la vez. Queremos, Señor, con la ayuda tuya, Señor, poderte servir de una manera más excelente, de una manera, Señor, en la cual tú puedas usarnos y dar a conocer a otros, Señor. Hay muchos allá afuera que te necesitan. No queremos que seas ese Dios bombero. No queremos, Señor, no queremos que vengas y, Señor, nos auxilies solo cuando necesitamos dinero o salud o cuando estamos en problemas mayores, Señor. Queremos que seas ese Dios al cual podemos ir en todo momento y adorarte y alabarte. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú no cambias, que a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Ponemos en tus manos, Señor, los ministerios, nuestros pastores que no están hoy con nosotros, pero que seas tú con ellos donde se encuentren. Ponemos en tus manos a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, para que seas tú, Señor, renovando nuestro entendimiento, que anhelemos, que deseemos estudiar tu palabra, que la vivamos, que la pongamos en práctica. No queremos, Señor, más seguir en desobediencia, en lucha, en soberbia contra ti. Como decía en el libro de Salmos, en el capítulo 2, muchos querían afrentarte y tú te reías, Señor, allí, pensando el hombre, ¿qué puede hacer contra ti, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, tu creación? No tenemos nada, Señor, sino te tenemos a ti, Señor, el único que puede dar sentido a nuestra vida. Si en esta mañana usted ha escuchado esta palabra y usted decide, dice, mire, yo quiero conocer a ese Dios que nos habla la palabra, que nos dice lo maravilloso que ha sido, perdonador, que ha salvado a su pueblo Israel, que nos ha salvado a nosotros, que nos ha renovado. Si usted quiere en esta mañana conocerle a Él, por
a darle una invitación para que venga a su corazón. Él está ahí, está en esta mañana con nosotros. Si usted no lo ha hecho antes y quiere hacerlo en esta mañana, es el momento, es la hora de decir, mire, yo quiero dejar esta vida realmente con todo lo que me ha acontecido y quiero empezar de nuevo. Quiero que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo. Si usted lo quiere hacer voluntariamente, cerrando nuestros ojos los hermanos, nadie mirando. Si tú lo quieres hacer, puede levantar la mano y decir, mire, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero estar con Él. Quiero que Él cambie mi vida, cambie mi hogar, cambie a mis hijos, cambie a mi esposa, cambie cada una de las cosas que no están bien en mi vida para que mi hogar sea en victoria, para que mi vida te refleje a ti. Si usted lo quiere hacer, puede levantar su mano en esta mañana y decir, mire, yo quiero en esta mañana invitar a Cristo a morar en mi corazón y ser parte de esa gran familia. Ella lo hizo todo por usted, murió en una cruz y sin conocerle, sin saber, sin tener muchas cosas, lo amó. Y en esta mañana le está amando, le está diciendo, mire, yo llevo su pecado, ya lo llevé y quiero darle la oportunidad para que vaya a un cielo eternamente por una decisión. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, si usted quiere hacerlo, puede levantar su mano. No le dé pena. Usted quiere levantar su mano y decir, mire, yo recibo a Cristo en mi corazón, levante su mano. ¿Hay alguien que lo quiera recibir en esta mañana? Es el tiempo. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. El dinero, el trabajo, los amigos, tantas cosas. Pero solo Dios es el único que puede dar nueva vida a nosotros. Dice que somos nuevas criaturas cuando vivimos en Él. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Por última vez, si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón en esta mañana y quiere recibirle diciéndole, mira, Señor, estoy deseoso y quiero aprender de ti, quiero conocerte, quiero hablar a otros de ti, y en esta mañana te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador, usted puede hacerlo libremente. Levante su mano. Así de sencillo. Bueno, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, en ella encontramos la vida, Señor. Encontramos todo lo que tú quieres para nosotros como crecimiento, como iglesia, como persona. Y queremos, Señor, que seas tú hablando cada día a mis hermanos. Hay muchos allá afuera que no han querido, Señor, escucharte. Y tú vienes pronto, Señor. Aún de nuestras propias familias hay personas que todavía no te conocen. Clamamos, Señor, para que seas tú incentivando nuestro hablar, nuestro vivir, para que otros puedan conocerte. Que no callemos, sino que hablemos de ti, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. No podemos estar tan cómodos pensando que el mundo pasa. Cuando tú vienes pronto, Señor, a recoger tu iglesia, a llevarla, y entonces allí va a ser ya la tristeza cuando delante tuyo, Señor, no tengamos que ofrecerte y tengamos que bajar nuestro rostro avergonzados cuando tú nos pidas cuenta, Señor, y te demos cuenta, Señor, de lo que hayamos hecho. Asimismo, Señor, clamamos porque cada uno de nuestros hermanos en esta mañana, Señor, sea bendecido en su hogar, sea bendecido en su trabajo, y que seas tú, Señor, con nosotros en este lugar. Gracias porque tú moras y reinas en nuestra vida. Tú eres nuestro Dios y nadie hay más grande que tú. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, yo quiero invitar a las personas que han cumplido años esta semana